we have. Nos desanimamos fácilmente. We get discouraged easily. Algunos pueden ir a los vicios nuevamente, tomar o fumar. You can go back to your vices that you've had in the past, to drinking or whatever. U otros pueden chismear. Others gossip. Otros pueden hablar mal unos de otros. Others talk bad one to another. Pero todo esto pasa cuando no entendemos el propósito de Dios para nuestra vida. But that happens when we don't understand the purpose of God in our lives. Algunas iglesias podrán decir que esto es falso, que no es cierto. And churches, there are churches that say that that's not true, that it's false. Pero la realidad es que todos los seres humanos somos problemáticos. But the reality is that all human beings are problematic. Y todos los seres humanos vivimos una vida de rutina. And we all live a life of routine. Pero en Cristo Jesús, But in Jesus Christ, eso debe de cambiar. that changes. Por eso el apóstol San Pablo dijo: That's why the Apostle Paul says, doy gracias al que me fortaleció. I give thanks to he that strengthens me. Y es importante que tú dejes de pensar en una religión And you need to quit thinking about a religion y pienses más en Cristo Jesús. and think more on Jesus Christ. ¿Qué tan importante eres tú para Cristo Jesús? How important are you to Christ? Porque el apóstol Pablo dice: le doy gracias al que me fortaleció. Because the Apostle Paul says, I give thanks to him who strengthens me. ¿Quién es el que nos hace fuertes cuando estamos débiles? Who strengthens us when we're weak? ¿Quién es el que entiende nuestros problemas? Who understands our problems? ¿Quién es el que entiende nuestro desánimo y nuestra pena o nuestro dolor? Who understands our pain and suffering? ¿Quién es el que entiende nuestra soledad? Who understands our loneliness? Cristo Jesús. Christ Jesus. Él es el que murió en la cruz del Calvario porque te ama. He's the one who died on the cross of Calvary because he loves you. Cuando Él ha muerto en la cruz del Calvario, When he has died on the cross of Calvary, es para salvar tu alma de la condenación al infierno. it's to save your soul from going to hell. Y aunque haya religiones que nieguen que el infierno existe, And even though there's religions that deny hell, y aunque haya grandes predicadores que quieren quitar el infierno de la Biblia, and even though there's big preachers that want to take hell out of the Bible, y aunque haya grandes líderes religiosos que quieran corregir al Señor Jesucristo, and even though there's big religious leaders that want to correct Christ, nosotros como Iglesia Bautista creemos en la palabra de Dios we as Baptist churches believe the Word of God. y creemos que el infierno existe And we believe that the hell is real porque Cristo lo enseñó, because Christ taught it. Cristo lo predicó Christ preached it. y Él dijo que todos los que seguían al diablo iban a estar ahí en ese lugar. And he said that all the people that follow the devil will be in that place. El infierno no fue hecho para las almas Hell was humanas. not made for the human soul. El infierno no fue hecho para ti y para mí. Hell was not made for you and me. El infierno fue hecho para el diablo y sus ángeles. The hell was made for the devil and his angels. Y esto lo puedes ver en Apocalipsis capítulo 20. And you can see that in Revelation chapter 20. Por eso nosotros predicamos con poder la palabra de Dios, That's why we preach the Word of God with power. porque no hay ningún ser humano que pueda rechazar la autoridad de Cristo. Because there's not a human alive that can reject the power of No hay God. ningún líder religioso que pueda contradecir la palabra de Cristo. There's not a religious leader that can contradict the Word of God. Y no importa cuántos líderes o cuántas religiones hayan que niegan el infierno. And it doesn't matter how many leaders or churches are that deny hell. Ahora ellos, si han muerto, están en ese lugar. If they are already dead, that's where they are.
Porque no podemos negar la palabra de Cristo. Because we cannot deny the Word of God. Y no somos nadie los seres humanos para corregir la palabra de Cristo. And we as humans are no one to correct the Word of Christ. Por eso el apóstol Pablo dice, le doy gracias a Cristo That's why the Apostle Paul says, I give thanks to Christ porque me fortaleció. because He strengthens me. Y en segundo lugar él dice, And in second place He says, me puso en el ministerio. He appointed me to the ministry. Y cuando nosotros vamos a la Biblia, And when we go to the Bible, obedecemos la palabra de Cristo, we obey the Word of God, somos salvos por Cristo, we're saved by Christ, vamos a ir al cielo por Cristo, we're going to heaven by Christ, pero tenemos que trabajar para Cristo. but we have to work for the Lord. Por eso Pablo dice, le doy gracias al que me fortaleció That's why the Apostle says, I give thanks for he who strengthens me, y me puso en el ministerio. and He placed me in the ministry. Cada uno de ustedes que están aquí, los que están viendo por internet, And all of you that are here this morning, and the ones that are watching through the internet, si tú eres una persona salvada por Cristo, if you have been saved by Jesus Christ, pregúntale a Cristo en esta hora, ask Christ at this time, ¿cuál es tu ministerio? what is your ministry? ¿Cuál es tu trabajo en la iglesia? What is your job in the church? ¿Para qué te salvó Cristo? What did Christ save you for? Él no te salvó para que estuvieras sentado en una banca los domingos por la mañana solamente. He didn't save you to just fill the pew in the Sunday morning. Tú necesitas entender cuál es el ministerio que Él te ha dado You need to understand the ministry that He has given you para que tú lo puedas desarrollar, so that you can develop it. porque un día Él te va a llamar a cuenta. Because one day He's going to call you to account. Dice 1 Corintios capítulo 12, 1 Corinthians chapter 12, versículo 5, verse 5. que el Espíritu Santo nos da a todos los miembros de la iglesia That the Holy Spirit gives all of us in the church dones, talents, ministerios ministries, y operaciones. and operations. Entonces el Espíritu Santo a cada uno de nosotros nos ha dado un ministerio. So the Spirit of God has given each of us a ministry. ¿Cuál es el trabajo o el ministerio que Cristo quiere que tú hagas? What is the job or ministry that God wants you to do? ¿Le has preguntado alguna vez a Cristo Jesús? Have you asked Him at one time, Señor Jesucristo, ¿qué quieres que yo haga? Jesus Christ, what do you want me to do? Vamos a Hechos capítulo 9, vamos a leer en la Biblia Hechos capítulo 9, Acts chapter 9, en el versículo 4 y 5. verse 4 and 5. Hechos capítulo 9, versículo 4 y 5. Acts chapter 9, verses 4 and 5. La Biblia dice, The Bible says, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? falling on the ground, he heard a voice saying to him, Saul, Saul, why do you persecute me? Who are you, Lord? He said. I am Jesus, whom you are persecuting, he replied.